Dios les guarde, mis apreciados hermanos. Es un gozo, un privilegio y un placer estar con ustedes cada semana para estudiar la palabra del Señor y para aprender de Jesús, como es el objetivo principal de nuestro canal. Gracias a ustedes por estar suscritos, y si aún no lo han hecho, te invitamos a que compartas este mensaje con personas que quizás necesiten conocer del amor del Señor como lo hacemos nosotros cada día. Hemos llegado a la lección número 9 y estaremos compartiendo las notas y comentarios de la hermana Elena G. de Guay que nos ayudarán a entender y comprender mucho mejor por medio del espíritu de profecía nuestra amada lección de escuela sabática. Oremos para que sea el Señor quien nos dirija. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios. En este momento, Señor, venimos ante tu presencia, primero pidiéndote perdón por nuestros pecados, porque fallamos diariamente, porque en algún momento, Señor, hacemos las cosas que no debemos realizar. El enemigo está presto para acarrear la tentación hacia nosotros, pero son batallas, Señor, que deseamos ganar peleando a tu lado. Este mensaje, Señor, que vamos a estudiar, que sea de bendición para cada uno de nosotros. En Jesús. Amén. Sábado 25 de febrero. Guárdense de toda avaricia. Debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Por naturaleza, estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas: muertos en las transgresiones y los pecados. Efesios 2:1. La cabeza toda está enferma, el corazón todo desfallecido, no queda ya en él cosa sana. Isaías 1:5 y 6. Nos sujetan firmemente los lazos de Satanás, por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. Segunda de Timoteo 2:26. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Dios nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El camino a Cristo, página 43. Depended plenamente de Dios. Si obráis de otro modo, conviene que os detengáis. Deteneos donde estáis y cambiad el orden de las cosas. Clamad a Dios con sinceridad, con hambre en el alma. Luchad con los instrumentos celestiales hasta que obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser en las manos del Señor, alma, cuerpo y espíritu, y resolved convertiros en un instrumento amante y consagrado, impulsado por su voluntad, dominado por su mente, saturado de su espíritu, y entonces veréis claramente las cosas celestiales. Si permitiéramos que nuestras mentes se espacían más en Cristo y el mundo celestial, encontraríamos un poderoso estímulo y apoyo al pelear las batallas del Señor. El orgullo y el amor al mundo perderán su poder cuando contemplamos las glorias de esa tierra mejor que tan pronto será nuestro hogar. Comparadas con la hermosura de Cristo, todas las atracciones terrenales parecerán de poco valor. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 89 y 69. La benevolencia constante y abnegada es el remedio de Dios para los pecados ulcerosos del egoísmo y la codicia. Dios ha dispuesto que la benevolencia sistemática sostenga su causa y alivie las necesidades de los sufrientes y menesterosos. Ha ordenado que la dadivosidad se convierta en un hábito que puede contrarrestar el pecado peligroso y engañoso de la codicia.
Dar continuamente da muerte a la codicia. La benevolencia sistemática está concebida en el plan de Dios para arrancarle los tesoros al codicioso tan pronto como son ganados y consagrarlos al Señor a quien le pertenecen. La práctica constante del plan de Dios de la benevolencia sistemática debilita la codicia y fortalece la benevolencia. Si las riquezas aumentan, los hombres, aun los que profesan piedad, colocan sus corazones en ellas, y cuanto más tienen, menos dan a la tesorería del Señor. Así las riquezas hacen egoístas a los hombres y su acumulación alimenta la codicia, y estos males se fortalecen mediante el ejercicio activo. Dios conoce nuestro peligro y nos ha protegido contra él con medios que previenen nuestra propia ruina. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 601. Domingo 26 de febrero. El pecado original definitivo. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle, y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en estado de felicidad. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las Escrituras dicen: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28:17. Tú que decías en tu corazón: junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13 y 14. Aunque toda la gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con el que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 13 y 14. Muchos que pretenden creer en Dios lo niegan con sus obras. Su adoración del dinero, las casas y los terrenos los señalan como idólatras y apóstatas. Todo egoísmo es codicia y por lo tanto es idolatría. Muchos que han hecho inscribir sus nombres en los libros de la Iglesia como creyentes en Dios y en la Biblia, están adorando los bienes que el Señor les ha confiado para que ellos fuesen sus administradores. No se inclinan literalmente ante su riqueza terrenal, pero esta de todos modos es su Dios. Son adoradores de Mamón. Honran las cosas de este mundo con un homenaje que pertenece al Creador. El que ve y conoce todas las cosas registra la falsedad de su profesión de piedad. Dios queda excluido del templo del alma de un cristiano mundano, a fin de que la política mundanal tenga abundante lugar. El dinero de su Dios pertenece a Jehová, pero aquel a quien ha sido confiado rehúsa dejarlo fluir en términos de obras de benevolencia. Si lo hubiese utilizado de acuerdo con el propósito de Dios, el incienso de sus buenas obras habría ascendido al cielo, y de miles de almas convertidas se habría oído los himnos de alabanza y agradecimiento. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 235. La religión pura proporciona paz, felicidad, contento. La piedad es provechosa para esta vida y la vida venidera. Esa inquietud y descontento que termina en enojo y queja es pecaminosa, pero el descontento con uno mismo que induce a un esfuerzo más ferviente para lograr un aprovechamiento de la mente, para alcanzar un campo más amplio de utilidad, es digno de alabanza. Este descontento no termina en disgusto, sino en la reunión de fuerza para alcanzar un campo más extenso y elevado de utilidad. Estad siempre equilibrados únicamente por un principio religioso firme
y una conciencia sensible, teniendo siempre el temor de Dios ante vosotros, y ciertamente prosperáis en vuestra preparación para una vida de utilidad. Nuestra elevada vocación, página 244. Lunes 27 de febrero. Un anatema en el campamento. Para establecer su culpabilidad en forma indisputable, que no dejase motivo alguno para pensar que se lo había condenado injustamente, Josué exhortó solemnemente a Acán para que reconociera la verdad. El miserable culpable hizo una confesión completa de su falta. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo de tierra en medio de mi tienda. Entre los millones de Israel hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y castigo osó violar el mandamiento de Dios. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán, y aún frente a la muerte que por su causa arrostraba, lo llamó manto babilónico muy bueno. Un pecado le había llevado a cometer otro, y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 528. El que considera las obras terrenales como el mayor bien, el que dedica su vida al esfuerzo de obtener riquezas mundanales, ciertamente está haciendo una pobre inversión. Cuando sea demasiado tarde, verá que aquello en que confía se desmorona en el polvo. Solo mediante la abnegación, mediante el sacrificio de las riquezas terrenales, se pueden obtener las riquezas eternas. El cristiano entra en el reino de los cielos por medio de mucha tribulación. Constantemente debe librar la buena batalla y no deponer sus armas hasta que Cristo le dé reposo. Solo al dar a Jesús todo lo que tiene puede asegurarse la herencia que durará por toda la eternidad. Cada día con Dios, página 150. Esto ocasionó la ruina de los judíos y será la ruina de muchas almas en nuestros tiempos. Miles están cometiendo el mismo error que los fariseos a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo. Antes que renunciar a alguna idea que le es cara o descartar algún ídolo de su opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las luces. Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría, y no comprenden su pobreza espiritual. Insisten en ser salvos de alguna manera por la cual pueden realizar alguna obra importante. Cuando ven que no pueden entretejer el yo en esa obra, rechazan la salvación provista. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. La solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace esas cosas se considera justo con el derecho del cielo. Pero es todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. El hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. Entonces el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Los nuevos odres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con una nueva vida. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, se manifestará el carácter de Cristo, el deseado de todas las gentes, página 246. Martes 28 de febrero. El corazón de Judas. Judas poseía cualidades valiosas, pero en su carácter había algunos rasgos que debían ser extirpados antes que él pudiera salvarse. Debía nacer de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible. Su gran tendencia heredada y cultivada hacia el mal era la codicia, y ésta, mediante la práctica, se convirtió en un hábito que él hizo intervenir en todas sus transacciones. Tuvo toda oportunidad posible de recibir a Cristo como su Salvador personal,
pero rehusó este don. No quiso someter a Cristo a sus métodos y su voluntad. No practicó lo que contrariaba sus inclinaciones personales y por lo tanto su espíritu muy avariento no fue corregido. Mientras continuó siendo un discípulo exteriormente y hasta en la presencia misma de Cristo, se apoderaba de los recursos que pertenecían a la tesorería del Señor. Judas pudo haber recibido el beneficio de estas lecciones si hubiera poseído el deseo de tener un corazón recto, pero su tendencia a adquirirlo venció, y el amor al dinero se convirtió en una fuerza predominante. Mediante su indulgencia, permitió que este rasgo creciera en su carácter y arraigara profundamente, a tal punto que desplazó la buena semilla de la verdad sembrada en su corazón. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 231 y 232. El dinero constituía una tentación continua para Judas, y de tiempo en tiempo, cuando hacían un pequeño servicio para Cristo o dedicaba un poco de tiempo a propósitos religiosos, se pagaba a sí mismo los exiguos fondos recogidos para hacer avanzar la luz del Evangelio. Finalmente se volvió tan avaro que se quejó amargamente porque el ungüento derramado sobre la cabeza de Jesús era muy caro. Le dio vueltas al asunto una y otra vez, y calculó el dinero que podría haber sido colocado en sus manos para gastar, si ese ungüento hubiera sido vendido. Su egoísmo se fortaleció hasta que sintió que la tesorería había verdaderamente sufrido una gran pérdida al no recibir el valor del ungüento en dinero. Finalmente, se quejó abiertamente de la extravagancia que significaba esta valiosa ofrenda para Cristo. Nuestro Salvador lo reprendió por su codicia. La reprensión irritó el corazón de Judas hasta que, por una pequeña suma de dinero, consintió en traicionar a su Señor. Entre los guardadores del sábado habrá quienes en su corazón no son más fieles de lo que era Judas. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 45 y 46. Si nos acercamos a Dios, nos aproximaremos unos a otros. No podemos aproximarnos a la misma cruz sin obtener unidad de espíritu. Cristo oró que sus discípulos fueran una sola cosa, así como el Padre y Él son uno. Deberíamos buscar la unidad de espíritu y entendimiento. Deberíamos procurar la unidad para que Dios sea glorificado en nosotros, así como fue glorificado en el Hijo, y Dios nos amará como amó a su Hijo. Dios os ama, no quiere atraeros para causaros daño, oh no. Desea consolaros, derramar sobre vosotros el aceite del gozo, sanar las heridas que os ha infligido el pecado, reparar lo que Satanás ha dañado. Desea daros el ropaje de la alabanza a cambio del espíritu de abatimiento, a fin de conocerle. Página 248. Miércoles 1 de marzo. Ananías y Zafira. Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios, mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. Cuando Ananías vino con su ofrenda, Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. La sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de la ira de Dios era necesaria para impedir que la joven iglesia se desmoralizara. El número de sus miembros aumentaba rápidamente. La iglesia se vería en peligro si en el rápido aumento de conversos se añadían hombres y mujeres que mientras profesaban servir a Dios, adoraban a Mamón. Este castigo testificó que los hombres no pueden engañar a Dios, que Él descubre el pecado oculto del corazón y que no puede ser burlado. Estaba destinado a ser para la iglesia una advertencia que la indujese a evitar la falsedad y la hipocresía, y a precaverse contra el robar a Dios. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 60 y 61.
Hay algunos que son culpables del mismo pecado que cometieron Ananías y Zafira, pues piensan que si retienen una porción de lo que Dios pide en el sistema del diezmo, los hermanos no lo sabrán nunca. Así pensaba la pareja culpable, cuyo ejemplo se nos da como advertencia. En este caso, Dios demostró que escudriña el corazón. No puede ocultársele los motivos y propósitos del hombre. Dejó a los cristianos de todas las épocas una amonestación perpetua a precaverse del pecado al cual los corazones humanos están continuamente inclinados. Aunque no haya ahora indicios visibles del desagrado de Dios a la repetición del pecado de Ananías y Zafira, este es igualmente odioso a su vista, y el transgresor será castigado con toda seguridad en el día del juicio, y muchos sentirán la maldición de Dios aún en esta vida. Cuando se hace una promesa a la causa, es un voto hecho a Dios, y debe ser cumplido como cosa sagrada. A la vista de Dios, no es menos que un sacrilegio al apropiarnos para nuestro uso particular de lo que una vez fue prometido para fomentar su obra sagrada. Testimonios para la Iglesia, página 460 y 461. La abnegación es la nota tónica de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia se impone este concepto a los creyentes con un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra forma de salvar a los hombres si no se les separa de su vida de egoísmo. Mientras Cristo vivió en el mundo, hizo una correcta presentación del poder del Evangelio. A cada alma que sufra con él mientras resiste al pecado, trabaja por su causa y se niega a sí misma con el bien de otros. Él le promete una parte de la recompensa eterna de los justos, poniendo en práctica el mismo espíritu que caracterizó la obra de su vida. Llegaremos a participar de su naturaleza. Al compartir esta vida de sacrificio por amor a otros, disfrutaremos con él la vida futura, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 29. Jueves 2 de marzo. ¿Cómo vencer la codicia? El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de romper. Aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel, pero el pecado embotó su percepción y cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente. ¿No se cometen aún hoy pecados semejantes a ese? Y frente a advertencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas, se nos prohíbe tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que tomara despojos en Jericó. Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría. Se nos amonesta: mirad y guardaos de toda avaricia. Lucas 12:15. Tenemos ante nosotros la terrible suerte que ocurrieron a Acán, Judas, Ananías y Zafira. Y aún antes de estos casos tenemos el de Lucifer, aquel hijo de la mañana que, codiciando una posición más elevada, perdió para siempre el resplandor y la felicidad del cielo. Y no obstante, a pesar de todas estas advertencias, la codicia reina por todas partes. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 530. Dios proveyó para que no seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, y que para toda tentación preparará una salida. Si vivimos totalmente para Dios, no permitiremos que nuestra mente se entregue a imaginaciones egoístas. Si de alguna manera Satanás puede obtener acceso a la mente, sembrará su cizaña y la hará crecer al punto de producir una cosecha abundante. En ningún caso puede Satanás dominar los pensamientos, palabras y actos, a menos que voluntariamente le abramos la puerta y le invitemos a pasar. Entrará entonces y, arrebatando la buena semilla del corazón, anulará el efecto de la verdad.
Todos los que lleven el nombre de Cristo necesitan velar, orar y guardar sus avenidas del alma, porque Satanás está obrando para corromper y destruir. Si se le concede la menor ventaja a El Hogar Cristiano, página 365. Primera de Corintios 10, 12 y 13. Estas palabras se dan para las personas que aún están relacionadas con el mundo, sujetas a tentaciones e influencias que son engañosas y alucinantes. Mientras mantengan fija su atención en aquel que es su sol y su escudo, las tinieblas y la oscuridad que las rodean no dejarán una mancha ni una mácula en sus vestiduras. Caminarán con Cristo, orarán, creerán y trabajarán para salvar las almas que están a punto de perecer. Están tratando de romper las ataduras con que Satanás las ha ligado y no serán avergonzadas si por fe hacen de Cristo su compañero. El gran engañador presentará constantemente tentaciones y engaños para echar a perder la obra de los seres humanos, pero si confían en Dios, si son mansos, humildes y dóciles de corazón, si perseveran en el camino del Señor, el cielo se regocijará porque ganarán la victoria. Dios dice: andará conmigo de blanco, con vestiduras inmaculadas, porque es digno. El Cristo triunfante, página 49. Viernes 3 de marzo, para estudiar y meditar. Matutina, nuestra elevada vocación, 1 de febrero. Jesús es nuestro guía. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Oh, si pudiéramos nosotros, que somos peregrinos y extranjeros en este país extraño, que buscamos un país mejor, un país celestial, comprender a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Él dice: nadie viene al Padre sino por mí. El camino que Él ha señalado es tan claro y evidente que el más pecador, cargado con sus culpas, no necesita perderlo. Ningún tembloroso buscador necesita fracasar en la búsqueda del camino verdadero y en caminar en la luz pura y santa, porque Jesús es el guía en el camino. El camino es tan estrecho, tan santo, que no puede tolerarse en él el pecado, y sin embargo el acceso al camino ha sido posibilitado para todos, y ni una sola alma abatida, dudosa y temblorosa necesita decir: Dios no se preocupa por mí. Toda alma es preciosa para su vista. Cuando Satanás triunfaba como el príncipe de este mundo, cuando reclamaba este mundo como su reino, cuando estábamos todos manchados y corrompidos por el pecado, Dios mandó a su mensajero desde el cielo, a su Hijo amado, para proclamar a todos los habitantes del mundo: he encontrado un rescate, he preparado un camino de escape para todos los que perecen. Tengo a vuestra disposición los documentos de vuestra emancipación, sellados por el Señor del cielo y de la tierra. No es porque haya algún defecto en el título que ha sido comprado para vosotros que no lo aceptáis. No es porque la misericordia, la gracia, el amor del Padre y del Hijo no sean amplios y no hayan sido derramados libremente, que vosotros no os regocijáis en el amor perdonador. Si os perdéis es porque no queréis acudir a Cristo, para que tengáis vida. Dios espera para derramar la bendición del perdón de los pecados, del perdón de la iniquidad, del don de la justicia sobre todos los que quieren creer en su amor y aceptar su salvación. Cristo está listo para decirle al pecador arrepentido: mira que he hecho pasar de ti tu iniquidad. Cristo es el eslabón que conecta a Dios con el hombre. La sangre de Jesucristo es la súplica elocuente que habla en favor de los pecadores. Gracias te damos, Señor, porque cada día nos das tu misericordia, tu amor, tu presencia, tu compañía. En este momento, Señor, queremos pedirte el perdón de nuestros pecados, Señor, si hemos sido avariciosos, si la codicia en algún momento de nuestra vida ha opuesto el primer lugar. Queremos, Señor, en este momento despojarnos de todo aquello que nos separa de tu presencia y entregarte nuestro corazón. En Jesús. Amén.